Buenas tardes, mi nombre es Raquel Veladía, soy profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén y ante todo quiero agradecer a la organización de este congreso la posibilidad de participar en él y por supuesto transmitirle mi felicitación por la temática del mismo. Bien, mi ponencia lleva como título Impulsando el trabajo autónomo de los estudiantes en la docencia universitaria para fomentar su inserción laboral en la enseñanza social y jurídica. Y comienzo señalando que, de acuerdo con los cambios introducidos por el Espacio Europeo de Educación Superior en los sistemas de metodología docente en las universidades españolas, las competencias, los resultados de aprendizaje y el aprendizaje autónomo del alumnado han pasado a ser los ejes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero todo ello orientado a la necesidad de potenciar la empleabilidad del alumnado que le permita una futura integración en el mercado laboral. Ese trabajo autónomo del estudiante o de la estudiante se deriva de la implantación del sistema de crédito, en el que uno de sus componentes esenciales justamente es el aprendizaje autónomo de estos estudiantes y no tanto la docencia del profesorado. ¿Qué implica esto? Esto implica que el diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se deben llevar a cabo teniendo como eje de referencia el propio aprendizaje del alumnado. Es decir, que el reconocimiento de la labor docente del profesorado deberá de incluir no solo las horas que se dedican a impartir la docencia en sí, sino también esas horas dedicadas a organizar, a orientar y a supervisar el trabajo de sus alumnos y de sus alumnas. Esta orientación de la docencia universitaria no solo viene contenida en el marco propuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior, como hemos comentado, sino que también se desprende de nuestra propia normativa nacional de la enseñanza universitaria. Concretamente, el Real Decreto 1393-2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de la enseñanza universitaria oficiales, señala, respecto a las competencias que se deben adquirir en esta enseñanza, que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. Y en esta misma línea, el Real Decreto 1791-2010 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, pues establece que la actividad universitaria debe promover las condiciones para que los estudiantes sean autónomos. Pues bien, a la importancia del trabajo autónomo de los estudiantes, que como hemos visto se deriva tanto del Espacio Europeo de Educación Superior como de la propia normativa nacional, debemos de unir, sin duda, el impacto que la docencia ha provocado y está provocando la crisis derivada de la COVID-19, que se ha traducido en la exigencia de la puesta en marcha de metodologías docentes, de teleformación o docencia online. Pero este tipo de formación que se está imponiendo no puede suponer una mera actitud pasiva del alumnado frente a las plataformas de docencia virtual, sino que sigue siendo fundamental fomentar ese trabajo autónomo mediante actividades académicas guiadas por el docente que estimulen su proceso de aprendizaje y permitan la adquisición de competencias orientadas a la práctica profesional. Porque de lo contrario, la labor del docente o de la docente se alejará de ese modelo educativo cuyo pilar se asienta en la autonomía de los estudiantes. Por tanto, la necesidad de impulsar la autonomía del alumnado en los estudios oficiales universitarios, que como hemos visto se desprende tanto del marco del Espacio Europeo de Educación Superior como de la normativa nacional de la enseñanza universitaria, requiere del diseño y de la puesta en práctica de metodologías docentes adecuadas de enseñanza-aprendizaje que otorguen un espacio fundamental al trabajo autónomo del estudiante vinculado con la adquisición de competencias de carácter profesional. Este aprendizaje autónomo, por tanto, ¿qué implica? Bueno, pues implica
En primer lugar, y por parte del alumnado, que se proyecte dentro de su propio proceso autónomo de formación universitaria, en relación a las competencias y actitudes profesionales que debería desempeñar en su futura vida profesional activa y las actividades profesionales que la sociedad les demanda una vez que son egresados. Y en segundo lugar, y ya en este sentido haciendo referencia al docente, se debe repensar la metodología de enseñanza-aprendizaje, incorporando metodologías activas que promuevan la implicación del alumnado, lo que supone sin duda un auténtico reto para la figura del docente. Por tanto, el verdadero papel del docente consiste en actuar de intermediario entre los contenidos de aprendizaje y la actividad constructiva que despliega el alumno o alumna para asimilarlo. Para que el docente pueda desempeñar esa labor mediadora, resulta fundamental la aplicación de una serie de metodologías, como son las siguientes. En primer lugar, implicar activamente al alumnado en el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, favorecer la transferencia de conocimientos y habilidades más allá del entorno académico. En tercer lugar, potenciar un aprendizaje significativo. ¿Cómo? Pues relacionando entre sí los contenidos y dejando atrás un aprendizaje de tipo memorístico. Porque con frecuencia los estudiantes universitarios están acostumbrados a ser meros receptores de materiales y de información y tienen dificultades a la hora de resolver problemas en su ámbito de estudio. Y por último, hacer partícipe al alumnado del progreso en la asimilación de los conocimientos y contenidos y su aplicabilidad a la realidad laboral. Como podemos comprobar, con este planteamiento lo que se pretende es potenciar un modelo de aprendizaje orientado más al desarrollo de destrezas y actitudes que al dominio de conocimientos. El alumno o la alumna debe atreverse a pensar por sí mismo y el docente debe propiciar el paso de una tutela inicial del alumnado a su pensamiento emancipado o independiente. Y en esta misma línea, la función o el papel de los materiales y recursos didácticos pues, debe contribuir no solo a generar conocimiento, sino a facilitar también ese aprendizaje autónomo. A este respecto, lógicamente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta de especial interés si se les da un uso adecuado. En definitiva, resulta fundamental llevar a cabo diversas estrategias docentes en el aula, ya sea aula presencial o aula virtual, orientadas al desarrollo de destrezas y habilidades para fomentar una autonomía en el alumnado que posteriormente pueda serle de utilidad en su desempeño profesional. Bueno, pues entre las distintas metodologías, yo quiero destacar en esta ponencia la conocida como metodología del aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en resolución de problemas. Mediante esta técnica de enseñanza-aprendizaje, el docente podríamos decir que se aleja de esas típicas clases magistrales para asumir un rol de guía, siendo los estudiantes los protagonistas del desarrollo de un trabajo autónomo. El aprendizaje basado en proyectos, o método ABP, como se le conoce también, es una estrategia que se centra en la solución de problemas reales y concretos o en el desarrollo de proyectos relacionados con el entorno profesional en el que el alumnado se va a ver inmerso en el futuro. Esta metodología de aprendizaje permite que el alumnado desarrolle competencias específicas del campo de trabajo, así como otras competencias más generales, entre las que se encuentran, por ejemplo, pues, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la reflexión, entre otras. Por tanto, nos encontramos ante un método de aprendizaje activo, centrado en el estudiante, en el que, pues, a partir del planteamiento de un problema o bien el diseño de un proyecto, el alumno o alumna ha de desarrollar un trabajo autónomo, bien en equipo o bien de forma individual. Lo ideal, desde luego, es alternar ambas formas hasta alcanzar los objetivos planteados. Hay diferencias metodológicas a la hora de aplicar este método ABP, según si lo que se quiere es aplicar un aprendizaje basado en proyectos, o un aprendizaje basado en problemas, o un aprendizaje basado en resolución de problemas.
Es interesante abordar brevemente qué diferencias existen entre cómo se organiza el conocimiento o estudio en cada una de estas metodologías a las que me he referido. O sea, cuál es, como digo, cómo se organiza el conocimiento o estudio, cuál es el papel del estudiante y cuál es el papel del tutor o del docente. En el caso de aplicar una metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿cómo se plantea la organización del conocimiento en este caso? Bueno, pues se plantea el desarrollo práctico de proyectos vinculados al desempeño profesional. ¿Cuál es el papel del estudiante en este caso? Pues en este caso sería el que debe de completar un proyecto que desarrolla una solución o estrategia. Para ello es necesario documentarse, cuantificar, dar respuesta a una cuestión, etc. En definitiva, transformar la información en conocimiento. ¿Y cuál es el papel del tutor? En este caso, el tutor propone los posibles proyectos a desarrollar y va a supervisar el desarrollo de los mismos. Es decir, conecta lo investigado con los contenidos de la guía docente. En el caso de aplicar la metodología del aprendizaje basado en problemas, ¿cómo se organiza el conocimiento? Bueno, pues en este caso se plantean situaciones y problemas abiertos relacionados con la práctica profesional. ¿Cuál es el papel del estudiante? En este caso se plantea un problema relacionado con su rama de conocimiento, lo que le va a otorgar a los estudiantes un papel indagador, un papel activo, un papel crítico, que les permita ser autores de su propia experiencia de aprendizaje. ¿Y cuál es el papel del tutor en este caso? El tutor debe provocar oportunidades de aprendizaje mediante el planteamiento de estos posibles problemas. El tutor conecta el problema con la realidad del mundo laboral. Y por último, si se aplica la metodología del aprendizaje basado en la resolución de problemas, en este caso, ¿cómo se organiza el conocimiento? Bueno, pues en este caso el planteamiento es una resolución de una situación paso a paso mediante herramientas proporcionadas por el docente. ¿Cuál es el papel del alumno o alumna? Pues la resolución de un problema acotado que posibilita la adquisición de conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico mediante el proceso de resolución. Debe de desarrollar argumentos para apoyar los planteamientos que hace. ¿Y cuál es el papel del tutor? El tutor aquí hace de guía para el conocimiento y la solución correcta. Va a asesorar, por ejemplo, sobre fuentes de información, va a utilizar foros de discusión, etc. Solo he hecho un acercamiento a estas tres metodologías de manera genérica. No existe un diseño único para la elaboración del planteamiento y las fases de la metodología ABP, si bien es cierto que se pueden establecer una serie de fases base cuyo contenido puede modificarse en relación con los objetivos formativos y de aprendizaje planteados. También en función del tiempo disponible, la bibliografía de que se puede disponer o las TICs al alcance de los estudiantes para la búsqueda de información. Este diseño también va a depender de si la práctica docente para desarrollar el trabajo se va a llevar presencialmente en el aula, o se va a hacer de manera semipresencial, o se va a hacer de manera virtual. Por tanto, como vemos, se trata de una herramienta metodológica especialmente adecuada en cualquiera de estos tres formatos, lo que resulta muy importante, como he comentado con anterioridad, en el panorama docente actual que tenemos. Un panorama que es totalmente incierto y que tiene que estar adaptándose a las circunstancias del momento. Sabemos que en la modalidad de docencia presencial, las TICs desempeñan un papel fundamental para el desarrollo de la metodología ABP, pero es evidente que en las modalidades de docencia online este papel se intensifica sin lugar a dudas. Y puesto que desde hace tiempo se ha extendido la utilización por parte del profesorado universitario de las plataformas de docencia virtual facilitadas por los campus universitarios, se garantizan los conocimientos necesarios para poder aplicar el método ABP en la docencia online o a distancia. Pues bien, ya a modo de conclusión, señalo alguna idea final. En primer lugar, señalar que el profesional de la ciencia social y jurídica, junto a la base teórica de conocimiento que debe alcanzar, requiere desarrollar competencias necesarias que le permitan desenvolverse en las instituciones sociojurídicas que son propias de su área de conocimiento. Para ello, y durante su etapa formativa, resulta imprescindible potenciar su capacidad de toma de decisiones, de identificación y resolución de problemas, diseño de soluciones a partir de supuestos prácticos y casos planteados, planificación de estrategias, etc.
Todo ello desarrollará su capacidad de pensamiento y análisis crítico y constructivo, desarrollará las habilidades de comunicación y argumentación, desarrollará sus habilidades en la búsqueda y tratamiento de la información, en la toma de decisiones en su ámbito laboral, como futuro profesional del ámbito sociojurídico. En este sentido, como he señalado, el método ABP de enseñanza-aprendizaje favorece la adquisición de esas competencias necesarias de proyección profesional por parte del alumnado, al plantearse, esto es lo interesante, al plantearse como un escenario académico previo al futuro ámbito laboral que se va a encontrar en el desempeño de su carrera profesional, promoviendo así la construcción de su aprendizaje de una manera fundamental. Y a esto se debe añadir que la aplicación de esta metodología docente favorece también el desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores que puedan requerir un alto grado de autonomía. Y ya por último, señalar que la reciente situación de crisis sanitaria ha hecho necesaria la continuación de la formación universitaria alternando la presencialidad con la semipresencialidad y con la docencia virtual, otorgando esta metodología ABP numerosas posibilidades formativas, dadas las múltiples posibilidades de trabajo autónomo y grupal que la misma permite, favorecida con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Remito, por tanto, al texto completo de la ponencia para el desarrollo exhaustivo que hago de esta propuesta. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención.